Bien, entonces ya para este encuentro vamos a estudiar lo que es el patrón de pantalón. ¿Ok? Antes de iniciar es oportuno que recuerden los materiales que van a necesitar para hacer su patrón, que es las reglas que ya hemos venido conociendo, su papel bond, papel craft, papel cartulina o papel reciclado, marcadores o colores, su tijera para papel y para tela si la necesitan, alfileres y la tela que van a trabajar. Y si no la tienen, bueno, no importa, vamos a trabajar primero con el patrón. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Bien, es importante que conozcas cuáles van a ser las medidas que vas a necesitar para hacer el patrón del pantalón. Dentro de esas medidas vas a necesitar el contorno de cintura, el contorno de cadera, altura de tiro, contorno de rodilla y de tobillos. Ya habiendo conocido algunas de estas, vamos a repasarlas, ya que pues las conocimos hace unas lecciones atrás. Vamos a repasarlas y a mostrarles cómo tomar las otras medidas que hasta ahora no han conocido. ¿Ok? Bien, recordemos que el contorno de cintura pues la tomamos, ¿verdad? En la medida de cintura, que es la parte más estrecha de nuestro cuerpo. Y de no ser así, porque cada anatomía es diferente, recuerden entonces que a la altura del ombligo, como 2 dedos o 3 por encima, más o menos a esa altura se va ubicando la cintura. Eso para el contorno de cintura. El contorno de cadera, recuerden que es la parte más pronunciada del cuerpo, en la parte baja, y se debe tomar pasando por esos lados, ¿verdad? En el que los costados es más pronunciado y donde los glúteos son más pronunciados. La altura de cintura. Perdón, aquí es altura de cadera, hay un pequeño error de imprenta, es altura de cadera. Okay, es que realmente también es conocida como altura de cintura, pero para no embolatarnos con los nombres, vamos a seguir manteniendo la que ustedes conocen, que es altura de cadera, y va desde la cintura hasta donde está marcado, ¿ok? La cadera. Y esto seguimos con la altura de tiro, que se mide sentada, ¿ok? Como ustedes ya les hemos enseñado, va desde la cintura, perdón, que como ya le hemos enseñado, va desde la cintura hasta el borde de la silla donde tengamos a la persona sentada para tomarle la medida. ¿Ok? El largo total, que va desde donde se encuentra la cintura hasta los tobillos. La separación de busto también la vamos a necesitar, a pesar de que no la colocamos en la lista anterior, porque ellas nos van a servir para poder ubicar las pinzas. ¿Ok? Para que sigamos con la misma anatomía del cuerpo. Entonces la separación de busto también nos puede servir. La altura de rodilla. Esta es una medida que hasta ahora no les había pues mostrado mucho, pero va desde la cintura hasta donde se encuentran nuestras rodillas. ¿Okay? El ancho de rodillas, que para este caso se debe tomar teniendo la persona un poco flexionada la rodilla para poder tomarla en toda su extensión. Está el ancho de tobillo, que se toma en la base de nuestra piel, como está mostrada en la imagen. ¿Okay? Esta medida también se puede tomar de otra manera, que ya le vamos a enseñar. ¿Okay? Está el contorno de mitad de muslo, como se encuentra entonces identificada en la imagen. O sea, entre nuestras rodillas y nuestras caderas necesitamos conocer ese contorno. No siempre es necesario, pero si van a hacer una prenda que se encuentra va a encontrar entallada el cuerpo, si es necesario que la tomen para que les pueda quedar realmente bien proporcionadito su pantalón. Igual que el contorno de rodillas, que va desde la rodilla, la mitad que va desde la rodilla hasta nuestros tobillos. En la mitad de esa medida se encuentra el contorno de pantorrilla, como se encuentra indicado. Y bueno, como estamos tomando estas medidas, necesitamos saber a qué altura se encuentran ubicadas en el cuerpo. Y la altura de la mitad de muslo es desde la cintura hasta donde tomamos la medida del muslo. Y en el caso de la pantorrilla, pues igualmente desde la cintura hasta donde tomamos la medida de la pantorrilla. Y bueno, aquí le estamos mostrando la otra parte de cómo tomar la medida para lo que sería la bota de nuestro pantalón. Y cuando se trata de telas telas que no estiran, que no son ajustadas, telas que no estiran, debemos tomarla del talón
hacia la parte frontal del pie, porque digamos que es la parte más ancha del cuerpo y necesitamos que, bueno, que nuestra prenda pase, ¿verdad?, por allí para podernosla colocar y tomamos esa medida. De todas formas, más adelante le vamos a explicar cómo va a ir esto. Bien, vamos a comenzar entonces a dar la explicación del patrón delantero. Primero vamos a colocar 3 centímetros del lado de costado y 3 del lado superior. Ahí vamos a colocar el contorno de cadera. Necesitamos entonces hacer un rectángulo con las medidas más largas y más anchas de nuestro cuerpo. Y con esas medidas vamos a hacer el rectángulo con el contorno de cadera y el largo total de nuestro pantalón. Una vez que tengamos este recuadro, vamos a marcar del punto 1 hacia abajo la altura de cadera. En ese punto marcamos y hacemos una línea horizontal. ¿Okay? Luego del punto 1 bajamos nuevamente, ¿okay?, al punto 3 y allí vamos a medir altura de tiro y pasamos una línea. Igualmente vamos a hacer con la altura de muslo del punto 1 al punto 4 y trazamos una línea. Del punto 1 hacia abajo bajamos altura de rodilla, altura de pantorrilla y marcamos con unas líneas. ¿Ok? Esto es en el caso de las telas con elongación, que nosotros tomamos las medidas del muslo y pantorrilla, porque las telas sin elongación son telas que no estiran, y por no estirar necesitamos tomar las medidas de los contornos un poco más amplios para asegurarnos que la tela, que el patrón, que la prenda nos quede a la medida. Si tu tela es con elongación, es decir, es una tela que estira, entonces con la medida de altura de rodilla va a ser suficiente, porque el resto del cuerpo se va a moldar a lo que estira la tela. ¿Okay? Esto es para que lo tengamos, pues para que tengamos conocimiento de eso. Nosotros vamos a trabajar con una tela que no estira. Por eso vamos a medir la altura de muslo y la altura de pantorrilla con sus contornos para poder tener pues nuestra mayor medida. Bien, del punto 1 hacia el lado derecho vamos a medir el ancho de cintura. ¿Okay? Colocamos nuestro punto y no se olviden de marcar los 3 centímetros para nuestra pinza. Donde estén los 3 centímetros, nosotros marcamos y está nuestro punto 6, como ya hemos conocido anteriormente. Y bueno, allí vamos a unir con una línea curva hacia la línea de la cadera. ¿Okay? Luego vamos a bajar del punto 1 al 7, 1 o 2 centímetros y trazamos una línea desde allí hasta donde termina nuestra cintura. ¿Okay? Y hacemos nuestras pinzas. Ya ustedes conocen cuál es el procedimiento para las pinzas. ¿Ok? Vamos a medir. Pueden ser de dos formas. Del punto 7 o del punto 1 hacia la derecha podemos medir la mitad de ancho de separación de bustos, la mitad. Y a partir de allí colocamos nuestra pinza, ya saben, 1.5 centímetros hacia un lado, 1.5 hacia el otro, y podemos prolongarnos hasta 10 centímetros, de 10 a 12 en la parte delantera. Y también puedes hacerlo midiendo del punto 7 al punto 6 la mitad, y allí puedes marcar dónde va a ir ubicada tu pinza. Lo puedes hacer de las dos maneras, no hay ningún problema. Continuamos entonces. Aquí vamos a estudiar cómo prolongar o cómo hacer el gavilán. El gavilán es la parte de nuestro pantalón que va a ajustarse a la entrepierna. ¿Por qué se le dice gavilán? Por la forma que él tiene, ya la van a ver. ¿Cómo sacamos la medida del gavilán? Porque para cada patrón es distinto. La medida del gavilán la vamos a tomar midiendo una décima parte del cuarto de contorno de cadera. Si tu cadera mide en 80, un ejemplo, y la mitad, el cuarto del contorno te da 20, pues a esos 20 debes dividirlo entre 10. Es una décima parte del cuarto de contorno de cadera. Y te va a dar unos centímetros que como mucho son 5 centímetros. Siempre va en esos rangos.
¿ok? Y lo prolongamos hacia afuera, en la línea de tiro, ¿ok? Téngase presente que ese gavilán se extiende es en la línea de tiro. Y la misma medida con la cual se extiende hacia afuera, la vamos a medir hacia arriba y que con mucha frecuencia a veces coincide con la línea de contorno de cadera, con frecuencia, no siempre es así. Y allí vamos a trazar una línea semicurva. ¿Por qué decimos semicurva? Porque no es tan pronunciada, ¿ok? Lleva una ligera inclinación. Bien, ya teniendo lista esta primera parte de nuestro pantalón, que es la parte de arriba, vamos a trazar una línea en la mitad de la medida que nos va a dar la línea de tiro, que va desde el gavilán hasta el otro extremo. Ubicamos la mitad de esa medida y vamos a pasar una línea, como lo ven allí, que se va a prolongar hasta el final de nuestro pantalón. Allí vamos entonces a medir en la altura de muslo lo que nos haya dado la medida de muslo, la vamos a dividir por la mitad y ese resultado vamos a marcar de esa línea la mitad hacia la derecha y la mitad hacia la izquierda, ¿ok? Recuerden que vamos a trabajar hacer las mediciones con la mitad de la medida, valga la redundancia, del contorno de muslo, de pantorrillas y de rodillas. Entonces, teniendo la mitad de ese contorno, pues a esa mitad la vamos a volver a dividir para poderla ubicar a cada lado de nuestra línea, como indican las rayitas, las flechitas allí. Lo mismo vamos a hacer a la altura de la rodilla y lo mismo a la altura de la pantorrilla. ¿Ok? Teniendo ya marcaditos nuestros contornos en esas líneas, vamos a pasar de la línea de tiro, vamos a prolongarlo hacia la rodilla, ¿ok? Hacia la rodilla. Las medidas que estamos tomando para el contorno de muslo solo la vamos a dejar allí, es para guía, es para saber que realmente nuestro muslo está dentro de las medidas que estamos trazando acá, ¿ok? Entonces ahí vemos que queda bastante amplio, bueno, nuestro muslo pues allí está, no queda por fuera de las medidas que estamos tomando. Entonces pasamos una línea desde la cadera, desde el tiro, la altura de tiro, desde la altura de tiro hasta nuestra rodilla y irá en diagonal. Y de la rodilla hacia abajo irá en línea recta. ¿Okay? Aquí se ve un poco amorfo nuestro pantalón porque recuerden que no estamos con medidas reales, estamos trabajando con una plataforma y bueno, allí es más que todo para ilustrarle. Esa línea azul que está emergiendo allí es porque desde el gavilán hacia nuestras rodillas vamos a entrar 1 centímetro y hacer una línea ligeramente curva. Esto es para quitar una pequeña bolsa que a veces se forma debajo de los glúteos hacia la rodilla cuando no nos adentramos estos centímetros. Entonces ahí nos adentramos 1 centímetro para garantizar que nos va a quedar entallada nuestra prenda. ¿Okay? Entonces bueno, aquí vamos a estar elaborando nuestro patrón con las medidas que nosotras tomamos y siguiendo justo las orientaciones que le estamos dando. Bien, vamos entonces a conocer cuál es la forma correcta de hacer nuestro patrón trasero. ¿Okay? Nuestro patrón trasero es muy similar a nuestro patrón delantero con 2 diferencias. La primera es que desde el punto 1 hacia la derecha nos vamos a adentrar 3 centímetros
y vamos a subir 3 centímetros como estamos viendo en la lámina. Y a partir de ese punto hacia la derecha es que vamos a marcar el cuarto de contorno de cintura, ¿ok? El cuarto de contorno de cintura. Esa es la primera diferencia, ¿ok? Y vamos a unir desde el gavilán hasta donde marcamos los 3 centímetros que nos adentramos hasta llegar a los 3 que subimos, como estamos viendo allí. Bien. La segunda diferencia es que el gavilán va a medir el doble de lo que nos midió el gavilán del patrón delantero. Es decir, cuando nosotros tomamos la medida del cuarto de contorno de cadera y la dividimos entre 10, eso nos dio un resultado, que fue con el que hicimos el gavilán del patrón delantero. Bueno, ese resultado lo vamos a multiplicar por 2 para que nos dé entonces el gavilán que le correspondería al patrón trasero. ¿Okay? Esto, para poder entender mejor estas diferencias, compárense ambos patrones para que puedan notar. Bien, para que lo puedan notar. Y bueno, así ya tenemos listo nuestro patrón trasero también.